Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. ¿Cuál es el problema con la soberanía de Dios? ¿Cuál es el problema con la soberanía de Dios para creyentes y ateos? Porque yo les dije que entender soberanía no es fácil. Entender soberanía es complejo. Complejo por todas estas ideas que tenemos y por la falta de profundización bíblica de millones de cristianos que tenemos. Entonces, esto plantea un problema, tanto en el mundo cristiano como en el mundo ateo. Plantea un problema la soberanía. Hablemos del mundo cristiano. ¿Cuál es el problema para los creyentes? Primero, la soberanía para los creyentes plantea un problema, y es el conflicto emocional con el sufrimiento. El conflicto emocional con el sufrimiento. El primer problema para los creyentes, para nosotros, los que creemos que Dios es poderoso. Pero cuando enfrentamos una prueba aparece un problema para usted. La soberanía para usted y para mí es un problema si yo no la entiendo. Y el problema que plantea, ¿cuál es? El conflicto emocional. ¿Cómo así, pastor? Se lo voy a explicar muy sencillo. Todos creen en la soberanía de Dios acá, pero el problema es cuándo es que usted cree en la soberanía de Dios. Usted cree en la soberanía de Dios cuando todo va bien, cuando las cosas van bien. Pero cuando llega el sufrimiento a su vida, surgen preguntas, muy en el fondo surgen preguntas dolorosas. ¿Cuál es la pregunta que surge cuando me aparece el sufrimiento y la batalla en mi vida? ¿Cómo puede, escúcheme la pregunta, cómo puede un Dios soberano y bueno permitir que me pase esto? Entonces, usted viene en la iglesia por 10 años, 20 años, tranquilo, y de pronto aparece un asunto de familia fuerte. Aparece una situación de salud. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Escúcheme bien, no se distraiga de esto, mi hermano. ¿Cómo puede un Dios soberano y bueno permitir que me pase esto? ¿Qué sucede con este conflicto emocional? Que cuando usted no entiende la soberanía, que cuando yo no la entiendo, la soberanía mal entendida puede generar temor, puede generar confusión y desilusión. Entonces mire las preguntas que se desprenden de todo esto, y ahí es donde usted va a entender este conflicto emocional. Cuando usted está atravesando crisis, comienza a surgir las preguntas: ¿Dios me castigó? ¿Dios me castigó? O la otra: no, fue culpa mía, es que yo la embarro. ¿Está enojado Dios conmigo? Peor aún, ¿dónde está su amor? ¿Dónde está su amor si lo controla todo? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿A dónde lleva esto? Perfecto, esta gente tiene revelación. ¿Cuál es la consecuencia de este conflicto? Tú pierdes la fe, tú te separas del Señor. Por eso hay tantas personas que se han separado, o que aunque esté en la iglesia está apagado. Por eso hay muchos que aunque están en la iglesia su fe está apagada. Es más, hay hermanos que usted los veía servir bien hasta que enfrentaron el conflicto y post conflicto, post crisis no volvieron a hacer lo mismo. Usted no los ve sirviendo ya. ¿No lo sabe por qué? Porque la crisis, el conflicto emocional del sufrimiento que te genera todas esas preguntas, la consecuencia de esto es que termina apagando tu fe, separándote de Dios. Por eso se lo he dicho una y otra vez: usted va a estar en el reino. Pastor, ¿pero por qué me dice eso? Bueno, porque yo soy pastor y porque se lo tengo que decir. Y se lo tengo que decir no para que le pase,
Le tengo que decir para que esté con los ojos abiertos. Porque aunque usted está, porque una cosa es que usted esté sentado acá y usted dice, oh no, amén, eso no va a pasar conmigo. No, esperemos. Porque cuando aparece la crisis, cuando aparecen los mensajeros aquellos, señores, los mensajeros aquellos, entonces ¿qué sucede? Hay conflicto y la gente por la soberanía termina apartándose, rompe la confianza con Dios, se cae en la culpabilidad. ¿Sabe cuántos cristianos están presos de culpabilidad cuando no deberían tenerla? Porque por la crisis ellos están presos. Uy, yo estoy en esta por culpa mía, es que y no es por culpa suya, pero están presos. Y ahí sí, escúcheme, ahí sí aprovecha el diablo. Por eso la Biblia llama al diablo el acusador de los hermanos. Porque usted está preso por su culpabilidad. Yo estoy preso por mi culpabilidad. Entonces, pastor, esto que me pasó a mí, pastor, esto que me pasó a mí es porque, claro, yo, sí. Entonces el diablo, sí, mi hijo, dele más, dele. Entonces la gente termina apartándose. O como le dije, si no se aparta, termina apagándose. Y hay cantidad de hermanos en los templos con una fe apagada, con una vida sin expresión. Y usted cuando habla con ellos, usted va a ver su expresión. No, es que, ¿para qué? Mire, yo serví a Dios. Es más, mire lo que dice la gente, desde que empecé a servir a Dios, me fue peor. Ese es su problema. Ese es su problema. Y entonces el diablo logró el propósito. ¿Usted cree que el diablo no quiere darle a uno palo, hermano? El diablo, lo que más se goza el diablo es por verme a mí sentado y quieto y callado. Entonces el diablo me da palo. Entonces él lo que quiere ver es que mi fe se enfríe, se apague, que yo deje de predicar, de servir. Entonces por eso usted ve hermanos y allá apartados. Y usted va y los visita, hermano, porque no vuelve nada. Es que me dijeron, es que para qué, mire, yo he orado, yo he ayunado. Dios mío, yo he servido, mire, yo gano gente, yo discipulo y mire, más palo y más palo y más palo. Una carga de palo, hermano, sí. Entonces, al final, ¿qué sucede con esa persona que no entiende soberanía? ¿Cómo termina? Y usted la ve alejándose poquito a poco. Se sentaba aquí al frente y ya al medio. La hermana, ¿qué pasó que no volvió a la iglesia? Se perdió. Escúcheme, mi hermano, ese aplauso está raro suyo, está muy raro, pero ese aplauso. Mire, seamos honestos. La soberanía genera un conflicto. Solo los que lo han vivido, solo los que han enfrentado crisis profundas me entienden lo que estoy hablando. Porque la soberanía genera este conflicto emocional muy en el fondo. Y si tú no sabes, y si tú no tienes, como dije el domingo, necesitamos tener alta comprensión de soberanía. ¿Qué fue lo que salvó a Job en la crisis? Que Job tenía alta comprensión de soberanía. Por eso cuando Job recibe todo lo que recibe, se rasgó los vestidos, se tiró de rodillas y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Yo no entiendo por qué me pasa esto, me duele, pero a Dios sea la gloria. Ahora escúcheme bien. La soberanía genera conflicto para los cristianos, que es el conflicto emocional, que te puede apagar la fe. Si tú no la entiendes, ojo,
si tú no comprendes que que tener un Dios soberano no significa que me va a guardar de toda crisis. Eso es lo que tú tienes que entender. Que yo tenga un Dios soberano no significa que me va a guardar de toda crisis. Es que a pesar de las crisis, Dios tiene el control de mi casa. Pero para los ateos, ¿cuál es el conflicto de los ateos? Dos. En segundo lugar, ¿cuál es el conflicto con la soberanía de Dios para los ateos, para los humanistas, los escépticos? Es lo que se conoce como el conflicto lógico-moral. Entonces, frente a la soberanía de Dios, los ateos, los humanistas, los naturalistas, la gente tiene un conflicto y se llama el conflicto lógico-moral. ¿Cuál es este conflicto? Si Dios es todopoderoso y bueno, escúcheme. ¿Cuál es el problema con los ateos, los humanistas? Ellos plantean lo siguiente, dicen: si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué no detiene el sufrimiento? ¿Por qué no detiene el mal? Entonces concluyen: Dios no detiene el mal porque o no puede o no quiere. A esto se le conoce, escúcheme bien, como la paradoja de Epicurio. Eso es lo que se le conoce como la paradoja de Epicurio. En el mundo intelectual, los ateos tienen esta paradoja, la paradoja de Epicurio. Y la paradoja de Epicurio, señores, plantea estas tesis. Es una paradoja porque dicen, escúcheme bien, si Dios puede detener el mal y no lo hace, escúcheme bien, mire los argumentos de la paradoja de Epicurio. Si Dios puede detener el mal y no lo hace, entonces concluyen: Dios no es bueno. ¿Usted qué hace creyendo en un Dios que no es bueno? Si Dios quiere detener el mal y no puede, escúcheme, eso es bravo. Esto es bravo, cuidado lo que le estoy hablando. Si Dios quiere detener el mal y no puede, concluyen: no es omnipotente. No es omnipotente. Entonces, si no puede ni quiere, si no puede detener el mal ni quiere detenerlo, entonces no es Dios. Esa es la paradoja de Epicurio. Esta es la paradoja que a sus hijos en las universidades los va a sacar de la fe. Esta es la paradoja que a mucha gente la está sacando. Por eso se llama el conflicto lógico-moral. Es lógico porque para el intelectual dicen no hay lógica. Y es que la soberanía no tiene lógica. Y moral, porque desde el punto de vista moral, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita el mal y no lo quite? Solo que hay un problema. El problema es que los intelectuales están partiendo de la base que Dios es el creador del mal. Ahí se comienza a equivocarse. ¿Cuáles son las respuestas cristianas frente a esta paradoja? Dios no es autor del mal. Dios lo permite con propósitos redentores y no por indiferencia. El sufrimiento, mi hermano, tú tienes que entender algo. El sufrimiento no es incompatible con la soberanía. Usted tiene que entender que el sufrimiento es parte de un plan mayor, como lo fue la cruz. Gracias. La cruz hubo sufrimiento, pero no fue una ausencia de Dios. Es que el sufrimiento es parte de un plan mayor. A veces los procesos de dolor son parte de un plan mayor. A veces los procesos de prueba son partes de un plan mayor, de algo que te va a perfeccionar y te va a llevar a nuevos niveles. El cristianismo no ofrece una evasión del dolor. Escúchenme,
Algunos piensan que venir a Cristo es evadir el dolor. Está equivocado usted. El cristianismo no le miente. La Biblia a ti no te miente. El cristianismo no es una evasión del dolor. Por el contrario, es la presencia de Dios en medio del dolor. Tú tienes que entender entonces, al finalizar de esto, que la soberanía de Dios no significa ausencia de dolor. Ser soberano no significa que vayamos a tener, que Dios sea soberano, es que usted y yo vamos a tener ausencia de crisis y de dolor, sino que a pesar del dolor, Dios va a estar presente. Escúcheme, ¿Job entendía lo que pasaba? ¿Ah? ¿Usted qué piensa? ¿Job comprendía lo que estaba viviendo? ¿Job entendía por qué sufría? No. Pero Job entiende que si está sufriendo, hay un Dios que tiene un control sobre la situación. Y él no tiene un conflicto ni emocional en ese momento, ni un conflicto lógico-moral, porque él entiende que el Dios soberano tiene todo en control. Y si la vida se le salió a Job de control, no a Dios. Ah, gracias. No a Dios. La vida de Job está vuelta a un desastre. La vida de Job se le torció todo. Pero a Dios, él, nada se le ha salido del control. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Por eso tú tienes que entender que entender soberanía no es fácil. Pero tú tienes que entenderla desde la base del Dios de amor. Y de que sus actos soberanos no son ausencia ni indiferencia, sino que hay propósito. Aún Satanás en Job operó bajo propósito. Y ya lo vas a comprender. Y lo vas a comprender entonces en este segundo punto, en esta segunda verdad. Dejando la soberanía de Dios. La segunda verdad que te sostiene en las crisis es la integridad del justo. El sufrimiento no siempre es castigo. Lo segundo que quiero que observes, y vas a entender un poco más soberanía, es a partir de esto. Número 2, la integridad del justo. El sufrimiento no siempre, repito, es castigo. ¿Cómo presenta la Biblia a Job? Una vez más, el capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 de Job. Hubo en tierra de Uz. ¿Qué fue lo que hubo? Un varón llamado Job, que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Entonces note esto. Job es introducido en la historia bíblica como un perfecto y recto. En el hebreo, Job es introducido como un tan bellachar, es decir, alguien íntegro, maduro, temeroso de Dios. Cuando la Biblia habla de perfecto, lo hemos dicho, no está hablando de alguien que no cometa errores. Job cometió errores. Está hablando de alguien que es maduro. Job es presentado como un hombre maduro, como un hombre que tiene integridad. No estamos hablando de cualquier sinvergüenza. No, estamos hablando de alguien que tiene integridad. De alguien que el mismo Dios, porque escúcheme, no es solo la Biblia, el mismo Dios lo valida. Y esto es una cosa muy grande. A ver, que usted hable de mí o que yo hable de usted, lindo. Pero escúcheme, que Dios testifique de ti es otra cosa. Y el mismo Dios, porque yo puedo decir de usted maravillas porque no lo conozco. Yo puedo decir, uy, esa hermana es una belleza. Y los hijos, sí. Pero que Dios que te conoce. Y el mismo Dios testifica. El verso 8, Job capítulo 1, verso 8, cuando Satanás se presenta, el mismo Dios dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Oiga, mire lo que dice: no hay otro. Wow. Qué maravilla. No lo está diciendo un pastor, no lo está diciendo el familiar, lo está diciendo el soberano Dios.
que le dice a Satanás: en la tierra no hay otro como él. Varón perfecto, recto, temeroso, apartado de mal. En otras palabras, es un cristiano íntegro. Es un cristiano verdadero. Aleluya. Es un hijo de Dios que me ama. Entonces, teológicamente, escúcheme bien, teológicamente aquí surge algo crucial. ¿Por qué le llega la prueba a Job? La prueba a Job no le llega porque Job haya fallado, sino porque Job ha sido fiel. Y diga conmigo: ay, ay, ay. Y entonces yo le voy a... Si la soberanía estuvo complicado, esto va a estar más complicado. Ay, Dios mío. Voy a volvérselo a repetir. Porque la prueba a Job no le llega por ser sinvergüenza. No le llega por ser cristiano ahí a medias tintas. No le llega por ser de la secreta. Usted sabe los cristianos de la secreta, ¿no? Allá, aquí ya todo lindo, pero en la casa hacen cosas. No. Dios mismo valida el testimonio de Job y dice: este hombre es verdadero. Este hombre es tremendo. O sea que otra vez repito, la prueba a Job no le llega porque haya fallado, sino porque ha sido fiel. ¿Sabe que está aquí? ¿Sabe de qué estamos hablando hoy, mi hermano? Que lo que está pasando en el capítulo 1 de Job rompe la visión simplista del sufrimiento que tenemos los cristianos. Es una visión simplista, porque cada vez que a alguien le pasa una crisis, lo más simplista que existe es que usted le diga: eso es porque usted hizo algo. Eso es lo más simplista que hay. Somos unos simplistas. Abrázame con cariño el del lado y dígale: esto se puso grave. Vamos, alabe a Dios. Alguien puede alabar a Dios, Dios mío. Lo más fácil es decir: eso es que Dios lo está castigando. Esa es la visión simplista que ha dominado por siglos al cristianismo, desde la Edad Media. Señores, ¿sabe por qué la Edad Media se le llama Edad Media o Edad Oscura? ¿Sabe por qué se le llama la Edad Oscura, la Edad Media? Señores, porque fue la edad donde la iglesia dominó. Y el pilar principal del oscurantismo es que la iglesia tradicional sostuvo bajo temor el cristianismo. Y todo el mundo vivía bajo el temor. Si hace algo, es castigado. Por eso no había progresos. Por eso no hubo avances científicos. Porque bajo el temor, hasta que llegó el renacentismo, señores, la época de las luces. Por eso la reforma protestante trajo luz. Pero las secuelas de la Edad Media siguen todavía en las líneas profundas de la iglesia. Y muchos somos oscurantistas. Ay, Dios mío. Y la visión más simplista cuando un hermano está en una prueba es esa: Dios lo castiga. ¿Quién sabe qué hizo? Y los tres amigos de Job que llegaron estaban bajo ese dominio también, porque ellos llegaron a ver a Job, al gran Job, al íntegro. Y ahora, ¿cómo ven al íntegro? Vuelto nada. Entonces los amigos dicen: pero aquí hay algo que no me cuadra. Esto no me cuadra. Usted, que es el recto, el íntegro, el predicador, mírelo vuelto nada ahora, mírelo, llevado, sin familia, con una sarna, canceroso, ahí vuelto. Venga, eso no me cuadra. Usted, venga, mijo, sáqueme lo que hay.
¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y los amigos de Job comenzaron a bombardearlos. Venga, saque. Confiese su iniquidad. Y Job comenzó. Entonces, todo el libro de Job, si usted lo lee, por lo menos la mayoría del libro de Job es una pelea de argumentos entre los amigos y Job. Porque los amigos le decían, usted es un pecador muy inicuo. Y Job decía, pero ¿dónde está mi iniquidad? Escuche esto. ¿Cómo comienza el libro de Job? El libro de Job comienza declarando la justicia de Job. ¿Sí nota? ¿Cómo comienza el libro de Job? Declarando la justicia de Job. Declarando que Job es un hombre recto. Pero acto seguido, ¿qué permite Dios? Permite que el justo sufra. Por eso el capítulo 1 de Job desmonta la lógica religiosa de causa y efecto. El capítulo 1 de Job, repito, desmonta la lógica religiosa de causa y efecto y abre la puerta para una visión más profunda del sufrimiento. Hemos sido muy simplistas por siglos. Nuestra visión es muy simplista frente a las pruebas que pasa un hermano, frente a las pruebas que pasa una familia, porque carecemos de profundidad de pensamiento y lo más simple es decir, es una prueba, es un castigo, ¿quién sabe qué hizo? Eso fue por esto, eso fue por aquello, eso fue porque miró para donde no debía mirar, eso fue que tocó lo que no debería tocar, eso fue que se fue para donde no debería irse. Que puede ser que sí, porque escúcheme, hay situaciones y decisiones tuyas que tienen consecuencias. Pero en el caso de Job, no. En el caso de Job, no. Señores. Entonces tú tienes que entender que el sufrimiento puede formar parte de un propósito mayor, aunque no lo comprendas. Aunque no lo comprendas. Ahora, aquí hay un problema. Y es que los amigos de Job, como los amigos suyos y como la gente que a usted lo rodea hoy, porque a usted y a mí nos pasa hoy, la gente está dominada. Recuerde por qué está dominada la gente. Toda la gente está dominada por la teología retributiva. La mayoría de personas van a estar dominadas. Entonces, la gente va a estar dominada por los pensamientos. Si te va mal, es porque algo hiciste. Dios no castiga sin motivo. Así que confiese. Diga qué fue lo que hizo. Dios no castiga sin motivo. Oiga, y Job está recibiendo todo ese bombardeo de sus amigos y Job dice, pero ¿cómo? Ahora, permítame hablarles de la objeción. Aquí otra vez. La objeción escéptica, la objeción atea. Y aquí nos vamos a meter con una cosa que es terrible. Le voy a enseñar a usted lo que más causa ateísmo. ¿Usted quiere saber lo que más causa ateísmo? Póngale cuidado, está aquí. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que sufra a alguien inocente? Cuando usted escucha a los grandes ateos que hay, esta es la más grande objeción. Porque el gran problema teológico que surge, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué sufrimos? Porque el problema del dolor para los ateos le plantea solo una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? O Dios no es bueno o Dios no existe. Por ejemplo, Christopher Hitchens. Mire lo que dice Christopher Hitchens. Christopher Hitchens es uno, de hecho ya murió, pero esto es una de las mentes de los nuevos ateos, unido a Richard Dawkins, a Sam Harris y a otros. Pero de hecho Christopher Hitchens escribió un libro que se llama Dios no es bueno.
Dios no es bueno. Y cuando usted lo lee, bueno, el que lo lea tiene que estar bien agarrado. Yo recomiendo que eso no es para que lo lea un niño, no, tiene que ir bien agarrado. Porque el tipo dice que Dios es un tirano, un cruel y un despiadado. El tipo dice que no hay que confiar en Dios. El tipo dice que Dios es lo peor que existe. Lo vomita, lo escupe. ¡Pah! Cuando usted escucha los debates, o cuando los escuchaba, porque ya murió, Christopher Hitchens, él dice que el sufrimiento humano demuestra que Dios no es bueno. Entonces él dice que lo peor, que la religión enseña a un Dios que no es bueno, que no es bueno. Porque Christopher Hitchens tiene un problema con el conflicto lógico-moral. Entonces, una frase célebre de Christopher Hitchens: si Dios realmente existiera como lo describen las religiones, sería un tirano cósmico y no digno de adoración. ¿Sabe cómo se le conoce a esto que Christopher Hitchens plantea? Esto es lo que se le conoce como la teodicea. La teodicea es el gran dilema de los filósofos y los ateos. ¿Y qué es la teodicea? ¿Cómo justificar a Dios frente al mal? ¿Cómo justificar a Dios frente al mal? La teodicea sencillamente es el intento de explicar o de demostrar que la existencia del mal no contradice la existencia de un Dios bueno y poderoso. Pero algunos, como Christopher Hitchens y muchos otros, sencillamente no aceptan. ¿Cómo respondemos ante estos desafíos? Permítame darle 5 respuestas finales. ¿Cómo respondemos desde la fe? Respuestas desde la fe y el cristianismo al problema del sufrimiento. Número 1, primera respuesta: el mal y el dolor existen como consecuencia ¿de qué? ¿Por qué existe el mal y el dolor? ¿Dónde apareció el mal y el dolor? El mal y el dolor no lo creó Dios, señores. Dios creó un mundo bueno. De hecho, cuando Dios creó el mundo, ¿cuál es la frase que Dios repite? Vamos, no le escucho. ¿Qué es lo que dice? Señores, Dios creó un cosmos bueno y vio Dios que todo era bueno. Porque Dios creó todo bueno. Pero cuando vino la iniquidad y la desobediencia, señores, se introdujo la muerte, se introdujo el pecado. Por eso Romanos 5:12 que nos dice: por un hombre entró el pecado y entró la muerte. Así que la desobediencia del ser humano abrió la puerta para que entrara la muerte, la enfermedad, el dolor. En un mundo bueno apareció el mal. Entonces tú tienes que entender en primer lugar, señores, que Dios no creó el mal ni el sufrimiento, porque todo lo que creó era bueno en gran manera. Gracias. Pero Dios dotó a sus criaturas de libertad moral y Dios permitió que sus criaturas se pudieran rebelar, porque Él es soberano, pero Él es libre. Él da libertad a sus criaturas. Por eso tú tienes que entender esto. Entonces, ¿por qué Job sufre? Porque Job es parte de ese sistema distorsionado. Porque el diablo vino a presentarse. Porque el diablo es parte de esa rebeldía, de ese mundo. Entonces, escúcheme. Aunque tú seas fiel, aunque tú seas bueno, tú eres parte de un mundo distorsionado. Y parte de ese mundo distorsionado te puede tocar.
pero pastor, pero yo, tantos años, yo, Pues señores, es que tú estás en un sistema corrupto, en un sistema de injusticias, de contaminación. Escúcheme bien, el otro día estaba en Bogotá, en la sabana de Bogotá, en un evento, y pasé por un lugar con un olor, Dios mío. Yo, ¿y esta cosa qué? Uy, un olor, Dios mío. Yo nunca había pasado. Y resulta que me dijeron, esas son las aguas del río Bogotá. ¿Sabes que el río Bogotá es de los más contaminados del mundo? Pero mire cuál es el problema, póngale cuidado. El problema, para que usted entienda esto, entonces yo cuando veo ese impacto del olor, yo digo, ¡ay, qué cosa tan terrible! Pero resulta que en la sabana donde yo estaba en el evento, pues ahí en la sabana de Bogotá, ese es un lugar de agricultura. Y ahí producen lechuga, fresas y cosas que viajan para todos los mercados de Colombia. Entonces me ocurre preguntarle a la persona que está ahí, yo quiero preguntarle, ¿con qué agua riegan esas fresas y esas lechugas? Pero cuidado. ¿Qué cree que me dijeron, pastor, con las aguas del río Bogotá? Usted no lo sabe. Entonces mire, resulta que yo estoy aquí en mi casa y yo digo, yo como sano. Usted está comiendo sano, yo como fresita y lechuguita, tal. De pronto al paso de los años, ¡pum!, me salió una cosa rara. Y dice, pero yo no entiendo, yo no me cuido, yo oro a Dios, yo como sano. Yo entiendo cómo me dio una cosa ahí. ¿Sabe por qué? Porque aunque comas sano, eres parte de un sistema contaminado. Por ejemplo, esa fresa que usted está comiendo, ¿sabe de dónde viene? Esa lechuga, lavadas con agua del río Bogotá, contaminantes, hermano. Entonces yo vivo comiendo sano. Yo vivo, pero pastor, yo no entiendo. Mis ensaladitas, yo no, pastor, y pura ensalada y se enfermó. ¿Quién entiende? Entonces la gente comienza a decir, no, eso no fue por la ensalada, eso fue que algo hizo. El pecado, ¿vio? No. Es que, hermano, yo cuando olí eso y dije como dijo la hermana, creo que el domingo pasado, madre mía, Dios mío. Yo que como fresa, me gusta la verdura. Yo dije, nada, con razón. Yo dije, no, ya, con razón. Qué esperanza, fresa regada con agua. Por eso es que usted la verdura tiene que lavarla bien en la casa, hermano. Uno que echarle de todo. ¿Cuánto le gusta el pollito? Oiga, yo como pollo, hermano, pero usted sabe, el pollo industrial lo viven inyectando. Porque las industrias, el pollo hay que crecer rápido. Entonces usted dice, ay, pastor, pero mire, pastor, mi comidita es verdurita y pollito. Yo no entiendo por qué me dio algo. Porque verdura con agua del río Bogotá y pollo inyectado. ¿Se fija? Yo no entiendo, pastor. Tanto cuidarme, yo sirvo a Dios. Yo no sé. Y entonces luego vienen las crisis con la soberanía. Pero tú no entiendes esto, que es que a veces hay cosas que nos van a llegar por más de que yo me cuide, por más de que tú te cuides. Mire, usted sale ahorita, usted se para en un semáforo de Sincelejo, hermano, caminando, usted está tranquilo, pero hay 50 motos ahí, verde, todas las motos le botan ese humero, y usted se comió todo ese dióxido de carbono. Luego mañana le aparece a uno en los pulmones cosas, y entonces el doctor le dice, oiga, yo veo una sombra en los pulmones, ¿usted es fumador? Y uno dice, no, yo nunca he sido fumador, pero ahí aparece una sombra. ¿Sabe de qué? Usted no fue fumador, pero toda la vida caminando y chupando. Entonces le aparece. Entonces uno dice, ¿pero por qué, pastor? Ay, pero yo tan bueno. Es porque tú tienes que entender esto. Estamos en un mundo caído. Y habrán crisis que llegarán.
por la contaminación y la corrupción del ambiente. Y pudiéramos irnos más allá, pero no. La violencia, la muerte, las cosas. ¿Cuántas cosas? El mal no surge de Dios, pero el mal es parte del mundo caído. Y muchas veces Dios lo permite, señores, pero está bajo su control. Dios permitió que Satanás tocara a Job, pero con límites. Pero esto que viene, venga, siéntese bien. Siéntese bien. Respire hondo por lo que Dios mío, siéntese bien para que reciba esto, porque esto es lo más revelador. Esto me tuvo a mí sentado horas en mi casa. Yo me quedé callado diciendo, Dios mío, venga, cuidado lo que le voy a enseñar. Número dos, escuche bien. El mal y el dolor existen porque el amor requiere libertad. Oiga, usted vino a aprender algo profundo. Aquí no estamos hablando cosas. Esto usted no lo va a conseguir por ahí, señores. Usted tiene que entender esto. Escúcheme bien. El mal y el dolor existen porque el amor requiere libertad. ¿Cómo así, pastor? Dios en su perfección no creó el mal, ni lo introdujo al mundo. Más bien ya vimos que creó Dios, un universo bueno y ordenado. Pero también Dios creó seres morales y libres, tanto ángeles como humanos. Pero la verdadera libertad, ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Dónde está la verdadera libertad? La verdadera libertad, señores, está en que Dios te da a ti la capacidad de que tú lo ames o lo rechaces. Escúcheme bien. La libertad moral verdadera implica la posibilidad de amar a Dios o de rechazarlo. ¿Usted no cree que Dios pudiera obligarte a que lo ames? Mire la verdadera libertad en operación. Por ejemplo, Lucifer, el querubín protector. ¿Qué dice la Biblia de Lucifer? ¿Cómo es que nació Satanás? Él era un ángel. ¿Y qué fue lo que hizo? Yo pregunto, oiga, ¿Dios no podía haber detenido? Aquí está el más grande cuestionamiento que explota la cabeza, y por eso hay tanta gente pero yo no entiendo por qué Dios me impide. Le voy a decir por qué. Porque Dios nunca crea robots. Él creó seres libres. Entonces Él creó los ángeles. Primero les dio libertad para que lo adoren. Pero Lucifer decidió rebelarse y arrastrar con él. Luego Dios creó a Adán y a Eva. Lo mismo. Les dio libertad. ¿No podía Dios haber frenado a Adán y a Eva? Una de las grandes preguntas filosóficas que le hacen a uno siempre: ¿pero por qué Dios, si sabía que iban a pecar, para qué los creó? No se enrede por eso. Muy sencillo. Porque esa es la libertad. Dios creó a Adán y a Eva y les dio libertad. Ahí está todo. Todo pueden comer, solo de una cosa no pueden comer: del árbol. Porque el árbol es una prueba si me van a amar o me van a desobedecer. Pero yo no voy a estar como policía detrás de ustedes. Todo es de ustedes. Si todo es bueno, ustedes tendrán libertad de amar. Ay, ay, ay. El pecado entra en el mundo no como un acto forzado, sino como una decisión consciente. Escúcheme.
Adán y Eva fueron conscientes de lo que hicieron. Dios valora tanto el amor auténtico. Yo quiero que entienda esto. Dios valora tanto el amor auténtico que no lo impone. Porque el amor obligado deja de ser amor. Gracias. El amor obligado deja de ser amor. Por eso a lo largo de la Biblia, Dios siempre es un Dios de elecciones. Por ejemplo, Deuteronomio 30, 19. Cuando Israel está entrando a la tierra prometida, Deuteronomio 30, 19. Y Dios coloca la ley delante de ellos y coloca la bendición y la maldición. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. ¿Qué les he puesto? Vamos, ¿qué le ha puesto? ¿Qué más? Entonces, palabra clave, ¿cuál es? Otra vez, no le escucho, ¿cuál es? Dígalo fuerte, grítelo, ¿cuál es la palabra clave? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero escúchame, ¿cómo dice? No, yo voy a escoger por ti. Yo te pongo la bendición y la maldición. Escoge. Escoge, usted. Escoja allá atrás. Usted es el que tiene que escoger. Dios es un Dios de elecciones. ¿Qué fue lo que hizo en el huerto? Cuando colocó el árbol. ¿Qué es el árbol? La vida o la muerte. Adán y Eva sabían. Escoge. Diga conmigo, escoge. ¿Sabe que C.S. Lewis dijo: el amor real solo existe donde hay libertad real? Donde solo hay libertad real. Aleluya. ¿Sabe usted cuál fue el consejo de Satanás? O más bien, ¿cuál fue la artimaña de Satanás? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo cuando Dios le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dijo Satanás? ¿Pero acaso él le sirve así por así? ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa a Dios. Mire, se lo voy a parafrasear. ¿Sabe qué está diciendo Satanás? Le voy a decir una cosa a Dios. Job está contigo porque está obligado. Y está obligado por ti porque lo tienes cercado. Y él, claro, él se siente obligado a portarse bien para que no le vaya mal. Porque hay cristianos que están en la iglesia solo porque no les vayan mal. Wow. Dios mío. Entonces, escúcheme. Satanás elige tentar a Job. No está obligado. Dios le abre la puerta, pero Dios le permite a Satanás actuar, pero le establece límites. Le establece límites porque todo está bajo su control. Por eso el versículo 12, Job 1:12, ¿qué le dijo? Dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo, diga conmigo, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, usted lo va a tocar, pero tienes límite. Tú tienes límite. Ni siquiera Satanás puede actuar fuera del permiso soberano de Dios. Satanás actúa dentro de los rangos de libertad que la soberanía de Dios le permite. Aleluya. Por el otro lado, tú tienes que entender que Job no es una víctima pasiva. Aleluya. Y aquí es lo que me encanta, porque Dios mismo elogia a Job y le dice al diablo: no has considerado a mi siervo, que es varón perfecto. Dios elogió al hombre íntegro, pero el hombre íntegro va a tener la capacidad de elegir si lo ama o no a Dios. Porque usted sabrá si ama a Dios cuando le lleguen las noticias. Y Dios mío. Por eso le dije que tenía que sentarse bien. Porque sentado en el auditorio de una iglesia con aire acondicionado y silla cómoda, no. Es cuando aparecen los mensajeros, uno tras de otro. Y tú vas a tener la elección, escúcheme,
¿Frente a qué elección está Job? ¿Cuál es la elección que tiene Job cuando le llegaron todas las noticias? Ajá. ¿Cuál es la elección que tiene Job? O me resiento, me amargo y digo, pero ¿de qué valió? Mire, tanta perfección, tanto esfuerzo, tanta cansadera, eso, está yendo a culto un jueves festivo, Dios mío. Yo ni sé por qué estoy aquí, pudiera estar en playa. Tantas cosas. ¿Para qué sirve? Tanta ayunadera, tanta servidera, tanta. Sale la gallina ahí. Hay miles de cristianos que frente a pruebas mucho menores, esa es la elección que tienen. La elección es amargarse. O la elección que hizo Job. Aleluya. Porque adorar es amarlo. Job dijo, yo elijo libremente amarlo. Yo elijo libremente adorarlo. Aleluya. Me han quitado todo, pero no mi libertad de elección. No, espere. Usted tiene que aplaudir fuerte, porque el diablo te puede quitar economía, familia, hijo, pero hay algo que no me puede quitar, es la libertad de elegir. Vamos, alguien aplaude a Dios acá. Aleluya, alguien le alaba. Ay, yo creo que aquí tengo que cerrar, hermano, porque ya ustedes se cansaron. Sí, yo siento que ya no quieren más. No quieren más porque la mente está funcionando bastante hoy. Nada, es que escúcheme. El amor de Job hacia Dios es auténtico. ¿Y sabe por qué es auténtico? Porque es libre. Porque el verdadero amor es el libre. No es el amor que está amarrado por una bendición. Algunos de los que me están escuchando están solamente porque Dios le bendice. Entonces ya ese amor tuyo no es libre. Les dije que cuando llegué a este punto me quedé horas en silencio. Y esta madrugada otra vez Dios me levanta. Porque yo le pregunté, Señor, ¿por qué yo te adoro? Porque algunos adoramos solo para que nos vaya bien. Es más, algunos saben por qué vinieron hoy. Uy, qué bueno, pastor. Uy, hoy yo vengo porque, Dios mío, tengo tantos problemas. Uy, voy a ver si adoro a Dios para que se me solucione. Yo pregunto, si todo estuviera bien, ¿hubieras venido? ¿Es de verdad libre tu amor? ¿Es de verdad libre? ¿O tu amor está atado a las condiciones que vives? ¿Por qué yo sirvo a Dios? Escúcheme, yo me tuve que preguntar, porque aún los que predicamos, ¿por qué yo busco a Dios? Tal vez mi amor no es genuino, porque yo estoy atado. Yo necesito buscar a Dios, no sé, para que Dios me ayude en la palabra, para que ya ese amor no es genuino. Porque la verdad yo no lo estoy buscando porque lo amo a Él, sino por algo que Él me pueda dar. Por eso es que las palabras de Job son tan contundentes. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Dios, yo tengo libertad de amarte. Te amé cuando tenía y ahora que no tengo, te sigo amando por encima de todo. Aleluya, porque eres el Dios grande para mí. Aleluya. Oh, santo. El justo puede sufrir, pero no porque haya pecado. Y aquí viene la parte que entienda esta mañana. ¿Por qué está sufriendo Job?
por ser fiel. Job no es alguien que está sufriendo por pecado. Job está sufriendo porque ha sido considerado digno de confianza de Dios. Wow. ¿Sabe que Dios se arriesgó con Job? Dios le dijo al diablo: mire, ese hombre es de los míos. Todos nosotros tenemos la óptica simplista de que sufrimos y nos va mal por problemas, pecados y ataques del diablo. Pero Job me cambia toda la teología, porque Job no sufre ni por ataques ni porque pecó. Simplemente Job está en una prueba porque ha sido considerado fiel y porque para Dios es digno de confianza. Aleluya. Y Dios se arriesga para demostrarle al mundo y de las tinieblas que sí hay gente que lo va a amar por encima de lo que tenga o lo que pierda. Que sí hay gente que va a amar a Dios por encima de lo que reciba o no reciba. Colóquese en pie, por favor. Wow. Escúcheme. Job no amó a Dios. Job no amó a Dios porque no tenía opción. Ay, pastor, es que ¿qué más opción me queda? Si yo no lo adoro, mire, me va a ir mal. Está grave. Escúcheme. ¿Tenía libertad Job de amargarse? Perfecto. Pastor, pero le va a ir peor. ¿Peor de lo que ya le fue? No. No quedaba nada, entonces. Pero él fue libre para amarla a Dios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Por eso es que, y eso es muy bien, sí, hermano, no somos libres. Por eso es que la adoración suya está tan sujeta a lo que usted vive. Fíjese que cuando a usted le va bien, ¿cómo llega al culto? Uy. Y los hermanos lo saludan. ¿Cómo está, hermano? Uy, se me dio el contrato. Uy, pero si llega vuelto nada, usted llega. Hermano, vamos a adorar. Y aquí está el pobre Henry, los muchachos cantando. Vamos una canción. Y allá. Y aquí los hermanos, vamos, vamos. Ey, 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 ey. Tú no eres libre. No eres libre. Porque tu amor no está libre para adorarlo. Porque mi amor depende. Entonces, ¿por qué yo lo adoro? Claro, si Dios me da todo lo que yo pido, wow, uy, qué maravilla de Dios. Pero como no me ha dado, Job tiene 10 cadáveres ahí. 10 cadáveres. Tiene una empresa arruinada. Ni plata para la empresa. Todas las empresas, toda la ganadería, hasta la esposa, lárguese, que se muera. Pero Job perdió todo, pero no su libertad. Aleluya. Hermano, ¿usted se ha preguntado por qué los cristianos pasamos crisis? Porque Dios no las produce, pero Dios permite muchas veces, porque de vez en cuando tenemos que probar mi libertad con Dios. ¿Yo de verdad soy un ser libre para amarlo? ¿De verdad yo amo a Dios con libertad?
Yo lo amo por encima de lo que me da. ¿Sabe que Job que demostró? Que su amor no estaba atado a los ganados. Su amor no estaba atado a la ganadería, a las ovejas, a las haciendas, a que era el más importante de los orientales. O sea, Job no estaba atado a todas las conexiones empresariales, todo lo que eso envolvió. No. Job amaba a Dios porque lo conocía profundamente. Porque de verdad para Job, Dios era su todo. Aleluya. Él es mi todo. Él es tu todo, de verdad. Yo tuve que preguntarle a Dios mucho tiempo, y cuando llegué a esta palabra estos días, ¿de verdad, Señor, seré un ser libre? Porque aún yo puedo estar adorando a Dios solo porque lo necesito para que me bendiga, no sé, en la predicación, en la iglesia, para que cante bien, para que predique bien. Eso ya no es libertad. Yo busco a Dios solo porque me bendiga. Yo estoy atado. Yo soy un ser libre. Mi amor no es libre, mi amor está atado. De verdad lo amo con libertad, mi Dios. Soy capaz de amarlo con lo mucho que me da o con nada que me dé. Y si Dios no le responde a lo que usted está pidiendo, ¿lo va a seguir amando? Y si ese familiar no se sana, ¿lo va a seguir amando? Duro, ¿no? Y si ese negocio no llega, ¿usted lo seguirá amando? ¿Usted seguirá sirviendo a Dios? Y aunque yo no quería estar y aunque usted no quería estar, o alguien que me escucha en un quirófano y le tocó ir al quirófano y salió del quirófano, ¿va a seguir predicando con pasión o se le acabó la pasión para predicar? Pero yo no entiendo cómo me tocó ir al quirófano, pastor. Y yo no sé, y yo tan bueno, y me he cuidado tanto. Ay, yo no sé, yo he hecho, y me tocó ir al quirófano. No, ¿sabe que conmigo no cuenten más en la red? No cuenten más en el ministerio. No cuenten más con las casas de avivamiento. Es que no puedo, no cuenten más. Entonces, ¿qué pasó? Entender a Job no es fácil, pero yo creo que Dios lo ama a usted mucho. Gracias, yo dije que Dios lo ama a usted mucho. ¿Y sabe por qué lo ama mucho? Porque le está trayendo revelación. Lo ama mucho porque le está trayendo luz, una actualización profética. Vamos, alguien dice amén a eso. Una actualización profética. Aleluya. Él es bueno, Él es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú le adores a Dios. Cierre tus ojos por un momento. Aunque haya cosas que no entiendas. Job no entendía nada. Nada de lo que usted entiende, Job lo entendía. Usted tiene más entendimiento que Job, porque Job no sabe ni por qué está metido en lo que está. Pero Job levanta sus manos y se postra y le adora. Aleluya. Hay un grupo de hombres y de mujeres acá. No sé cuántos son ni quiénes son, pero hay un grupo que necesita venir a este altar y doblar rodillas acá y rendirse. Hay un grupo de hombres y de mujeres que, aunque estés en una prueba, tienes que venir acá y postrarte y adorar a Dios. Yo no sé cuántos son. Lo que percibo es que algo Dios quiere hacer con alguien. Gástele unos minutos a Dios. Ven y póstrese acá. No se quede en el pasillo. Los hermanos que van viniendo, para que el pasillo quede libre, hágase a los lados. Venga acá a este altar. Y mientras estamos en un tiempo de adoración, un momento de adoración, si no alcanza el espacio, bueno, usted que está ahí en la silla, yo estoy hablando de un grupo de hombres y de mujeres que necesitan por 2 minutos
postrarse acá. Y solamente la melodía le toca. Y un momento de adoración sublime. Escúchame, ahí mientras tú estás con los ojos cerrados. Job no tiene a un pastor. Job no tiene músicos. Job no tiene a nadie. Ni la esposa la tiene. Job está solo. Pero Job se postra y le adora. Y le dice: bendito tú eres. Bendito tú eres. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.